Funciones del sistema nervioso. Existen varias funciones del sistema nervioso del ser humano. Vamos a analizar cada una de las principales para entender cómo es que funcionan estas estructuras. Lo primero es la función integrativa. Esto es, todas las señales individuales que vienen de los órganos de los sentidos se suman y se reconocen por el cerebro precisamente. Esto es, desde todos los órganos de los sentidos de nuestro cuerpo migran hacia la parte central de nuestro sistema nervioso, viajan al cerebro y son interpretadas por el cerebro para reconocer esas sensaciones, esos sentidos. Los pequeños impulsos, que pueden ser algo muy insignificante, muy pequeñito, se fusionan, ¿sí?, en patrones mayores. Esto es, a lo mejor las células de la yema de un dedo reciben una pequeña señal, pero la suma de todas las sensaciones de la yema pues ya generan un impulso fuerte, ¿sí? Y estos patrones mayores que adquieren significado, ¿sí?, por ejemplo, como las imágenes, recibimos luz a través de los ojos y esta luz que recibimos son interpretadas o traducidas a señales eléctricas por el nervio óptico, llevadas al cerebro, interpretadas por el cerebro y conformadas como imágenes, ¿sí? El lenguaje. Escucho a alguien que habla, mi oído recibe esos golpes sonoros en el tímpano, lo traduce a impulsos eléctricos que viajan al cerebro, en el cerebro se reconocen, ¿sí?, y entonces se comprende que es un lenguaje, una forma de comunicación. El cerebro humano integra los significados en nuevas formas que pueden llegar a ser ideas, pensamientos y planes de acción. Esto quiere decir que todos los seres humanos que interactúan en cualquier grupo van a tener ideas, pensamientos y planes de acción. Obviamente no salen de esto los discentes, que son los alumnos que tienen que tomar o que tienen que convivir en un salón de clases, ya sea presencial o virtual como el que estamos utilizando. Otra de las funciones que tenemos es la función motora. Esta función, ¿sí?, ejecuta los planes e ideas del cuerpo o por el cuerpo. Esto es, yo planeo caminar, acciono los músculos para desplazar el cuerpo en alguna dirección. Eso es el caminar precisamente. Planeo agacharme, planeo levantarme, estirarme, levantar la mano, etc. Son formas que el cuerpo planea y que a través del dominio, ¿sí?, por medio de impulsos eléctricos de los nervios de ciertos músculos, logra al implementar este tipo de acciones. Las señales motoras son enviadas a los músculos que se contraen o se relajan en forma coordinada para generar movimientos sofisticados, incluyendo escribir o hablar. Muchas veces ni siquiera pensamos en lo que tenemos que hacer para escribir, sino que escuchamos y lo escribimos, o leemos y lo escribimos, o pensamos y lo escribimos, casi así como si fuera algo natural. No es natural, es algo aprendido, es algo que el discente tuvo que ir aprendiendo de cómo mover sus dedos, su mano, para lograr generar símbolos o signos de comunicación. Esa es la forma de comunicarse. Lo mismo el hablar. El hablar tampoco es algo natural, es algo aprendido. La articulación de los sonidos
con un significado específico. Es por lo que de pronto cuando queremos hablar otro idioma nos da trabajo porque no estamos acostumbrados a la articulación de ese tipo de sonidos que corresponden a ese idioma. El área frontal del cerebro. El lóbulo frontal, en la parte anterior del cerebro, controla todos los músculos del cuerpo y su función, y consiste en diseñar los movimientos individuales de estos. Almacena programas de actividad motora, reunidos como resultados de experiencias pasadas. Produce la formación de palabras y está vinculado con la constitución de la personalidad del individuo. Regula la profundidad de los sentimientos y está relacionado también con la determinación de la iniciativa y el juicio del individuo. Viendo toda esta estructura, entonces podemos decir que todo lo que hacemos se basa en un aprendizaje previo que se almacena en la corteza cerebral y en particular en el área frontal del cerebro. Esto nos permite hablar, esto es comunicarnos por medio de sonido, escribir, comunicarnos por medio de signos escritos, la mímica, comunicarnos por medio de señales, ¿sí? Caminar, sentarnos, mirar, observar, etc. El área parietal del cerebro es la superficie lateral del cerebro. Su principal función consiste en recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas. Por ejemplo, reconocer objetos colocados en las manos sin ayuda de la vista. ¿Sí? Y eso es un ejercicio muy fácil que podemos hacer. Pongan muchas cosas en la mesa, cierren sus ojos, si tienen a alguien que les ayude, que les mueva todas esas cosas de la mesa y que por medio, sin abrir sus ojos o con una venda en sus ojos, intenten reconocer cada uno de esos objetos y escribirlos en un papel con sus ojos cerrados, para tratar de describir la lista de los objetos que identificaron. Y se van a dar cuenta de que existe una motricidad gruesa de traslado, fina de tocar, de identificar, ¿sí? Y además fina para poder lograr escribir símbolos, y más cuando no tenemos el auxilio de la vista, ¿sí? Símbolos que tendrán que estar escritos con sus ojos cerrados. Por ejemplo, reconocer objetos colocados en las manos sin ayuda de la vista, es decir, manejar información de forma y tamaño relacionados con las experiencias pasadas. Área occipital del cerebro, parte posterior del cerebro. Ese es el área occipital, la parte trasera, la parte posterior del cerebro. Relaciona la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite reconocer y apreciar lo que se está viendo. Un ejemplo, imaginen ustedes que, ven una imagen de un tiburón. Bueno, ustedes ya saben que es un tiburón. Cuando vean otro que se le parezca a algo o que tenga en su boca dientes de forma de triángulo y una cola vertical y su aleta dorsal, van a decir es un tiburón, ¿sí? Aunque esté todo deformado, raro, es un tiburón. Pero si por ejemplo, si ven una imagen nueva de algo que jamás han visto, pues lo primero que van a hacer es van a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia previa para asociarla a esa imagen que están percibiendo mis ojos. Entonces primero tengo que asociar con algo de comunicación que me diga eso es esto, ¿sí? Para que pueda saber de qué se trata, de qué estamos hablando, ¿sí? Algo chusco, por ejemplo, en lo que era el Chavo del 8 o Chespirito en sus historietas, era la chafaldrana de la espiroqueta o algo así. ¿Qué es eso? No lo sé.
No sé si alguien lo sabe, pero existe como vocablo, pero no sabemos realmente qué es, ¿no? ¿Sí? Bien. El área temporal del cerebro. Se ubica en las partes laterales del cerebro, áreas auditivas, ahí está el oído, ahí está la comunicación oral, que se vinculan con la recepción de la interpretación de los sonidos. Conforma la parte sensitiva del lenguaje, ¿sí?, de Wernicke, que permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura. Es decir, que uno pueda leer una frase, comprenderla y leerla en voz alta. Tendríamos entonces 3 tipos de conocimientos. Las formas hereditarias, programadas definitivamente de antemano junto al contenido informativo respecto del medio en el cual el individuo actuará. La otra es la forma lógico-matemática, que se construye progresivamente según estadios de equilibración creciente y por coordinación progresiva de las acciones que cumplen con los objetivos, prescindiendo de los objetivos como tales. Y la última, que corresponde a las formas adquiridas en función de la experiencia que provee al sujeto información acerca del objeto mismo y de sus propiedades. Hasta aquí esta presentación.